Laboratorio de Física General, Práctica 6, Cinemática en 2 dimensiones. Introducción. Las ecuaciones de movimiento son funciones vectoriales paramétricas que se pueden representar en coordenadas rectangulares. En 2 dimensiones tendríamos la función de la posición, una función de x, una función de y. Esto en dirección de y esto en dirección de j. Asimismo la velocidad, velocidad en x, velocidad en y, aceleración en x, aceleración en y. Entonces aquí vemos nosotros que tenemos las 3 ecuaciones de movimiento de posición, velocidad, aceleración en un mismo eje y tenemos las ecuaciones de movimiento, posición, velocidad y aceleración en un mismo eje. Esto simplifica un montón el análisis porque, como estamos viendo aquí, podemos hacer el análisis como en una dimensión para x y el análisis como en una dimensión para y. Al combinar estas 3 ecuaciones vectoriales para caracterizar el movimiento de la partícula puede parecer un problema complejo de analizar. Entonces tenemos nosotros la trayectoria parabólica en este caso. Aquí estaría, esto sería una función de x contra y, pero si nosotros parametrizamos la posición tendríamos una función de x con el tiempo, una función de y con el tiempo y asimismo las demás ecuaciones. De manera que nosotros podemos hacer el análisis en el eje x independiente del eje y simplificamos un montón este análisis. Para esta práctica los objetivos serían obtener ecuaciones de movimiento de trayectoria parabólica a partir de imágenes estroboscópicas, comprender el uso de la fotografía estroboscópica para caracterizar el movimiento y entender lo que significa parametrizar una curva. En este caso vamos a parametrizar esta curva parabólica utilizando sus ecuaciones paramétricas x de t y y de t. Material y equipo. Vamos a necesitar una fotografía estroboscópica de trayectoria parabólica, una regla y una computadora con MS Excel o algún otro programa de hojas de cálculo. Desarrollo. Vamos a imprimir en tamaño carta la mejor fotografía de trayectoria parabólica del juego de imágenes proporcionadas. Identifique la primera de las réplicas y enumérala con un 0. A partir de esta, enumere todas las posteriores. En la réplica con el número 0 coloque los ejes de coordenadas x, y. Procure que el eje x esté en paralelo a la mesa de aire de la fotografía. Del centro de cada réplica trace una línea paralela a y que corta el eje x. Mida la longitud en x de cada réplica y registre sus mediciones en la fotografía impresa. Mida la longitud en y de cada réplica y registre sus mediciones en la fotografía impresa. Tomando como referencia 0 de tiempo a la réplica 0, indique la marca de tiempo del resto de las demás réplicas. Con los datos obtenidos llene la tabla 6.1. A partir de estos datos obtenga las ecuaciones de movimiento en x y en y. Grafique los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería escoger una fotografía estroboscópica. Entonces vamos a buscarlas. Del juego vamos a elegir la que sea, vamos a poner esta. Entonces hacemos el mismo proceso que en la práctica anterior. Le damos a abrir lo abrimos con el Paint. Vamos a cambiar el tamaño, vamos a poner esto así. A ver, no, así no sé, así. Luego giramos esto, vamos a girarlo en 180 grados. Ahí está. Vamos a seleccionarlo todo. Seleccionar todo. Vamos a mover esto para quedarnos con el área de interés, el área que más nos interese. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Ahora, de esta fotografía, este no es el primer fantasma que vamos a utilizar, porque este está aquí estático. Entonces vamos a empezar, acuérdense que el primero es el primero cuando ya está en movimiento. En este caso sería este. A este le ponemos el 0 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos considerar nosotros hasta 10. Aunque creo que este ya pegó aquí, entonces podemos considerar segura hasta aquí. Desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 seguros. Este probablemente ya haya topado, entonces mejor aseguramos que sea este. Ahora, esta es la mesa de aire. El eje X debe de corresponder o debe ser paralelo a esta mesa. Es decir, el eje X debe ser paralelo a esto de aquí. Nosotros vamos a editar esta fotografía. Lo primero que hacemos es invertir los colores para dejar esto para que no se gaste tanta tinta, y luego ya hacemos la edición que hacíamos anteriormente. Vamos a quitar lo que no nos sirva. En este caso dijimos que este último de este lado no lo íbamos a conservar, entonces lo quitamos.
Volvemos a seleccionar todo. Vamos a mover esto un poquito para acá, para dejar esto así. Listo. Ahora este otro. Pues ya que tenemos esta imagen así, ya podemos hacer selección libre. Hacemos selección de forma libre. Vamos a seleccionar la trayectoria parabólica de los disquitos de aquí. Vamos a seleccionar esto de esta forma y hasta acá. Le ponemos invertir selección, suprimir y listo. Esta imagen ya la podemos imprimir. Entonces vamos a imprimirla. Archivo, imprimir. Y bueno, como ya no tengo conectado un impresor aquí, vamos a poner imprimir en PDF. Preferencias, vamos a ver. Horizontal, opciones avanzadas. Tamaño, carta. Aceptar, aceptar. Y le imprimimos. Entonces aquí vamos a ponerle aquí foto. Trayectoria parabólica. Y se imprime la foto. Entonces acá en la carpeta debe aparecer. Entonces es como si ustedes ya hubieran impreso la fotografía y aquí está. Esta sería la fotografía impresa en tamaño carta. Se vería algo así. Bueno, creo que lo imprimió en vertical, pero bueno, hay que imprimirla en forma horizontal. Entonces igual aquí, como tenemos la referencia del eje, hay que poner el eje y a mano hay que hacer las instrucciones que decían. Entonces vamos a repasar las instrucciones de nuevo. Decía imprimir, ya está. Identificar la primera de las réplicas, ya la tenemos también. Aquí está la primera, esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 réplicas. La siguiente instrucción decía, en la réplica con el número 0 coloque los ejes de coordenadas X y Y. Así. Entonces aquí están. Yo copié y pegué la imagen, aquí la puse. Entonces tenemos igual 9 réplicas desde la 0 hasta la 9. Aquí ponemos en la 0, ponemos los ejes de coordenadas. Acuérdense, este eje debe de ser lo más paralelo que se pueda a la mesa. Aquí lo tenemos así. Tenemos los ejes. La siguiente instrucción que teníamos era identificar dentro del centro de cada réplica, trace una línea recta paralela a Y que corte al eje X. Entonces, del centro de cada réplica vamos a trazar una línea paralela al eje Y que corte al eje X de cada una de las líneas de aquí. Entonces vamos a hacer eso de aquí. Lo hacemos, aquí están las líneas. Entonces del centro de cada réplica vamos a trazar una línea que corte al eje X. Listo. Ahí está. La siguiente instrucción que tenemos es mida la longitud en X de cada réplica y registre sus mediciones. Entonces hay que medir, ponemos aquí una regla desde el 0, hay que medir lo que mide hasta aquí, hasta acá, y así en todo el eje X. Entonces vamos por una reglita, aquí la tenemos, y hacemos nuestras mediciones. Por ejemplo aquí, bueno, esto está, vamos a decir que está en centímetros, aquí dice centímetros, entonces vamos a poner que todo esto está en centímetros. La primera mide más o menos unos 3.2, lo voy a poner, 3.2 centímetros. La marca 2 está en 6.35, 6.4. Vamos a ponerle 6.3. 6.3, porque aquí no se ve bien, entonces es nada más un ejemplo. El que sigue diría 9.8. 9.8. El que sigue, el 4, sería 12.9. Casi 13, vamos a ponerle 12.96. 9.9. 95. Bueno, hasta aquí quedó un poquito pegado, vamos a hacerlo un poquito para atrás. Ahí sí. La posición 5, 16.2. La posición 6 sería de 19.25, está más o menos a la mitad. Entonces vamos a ponerle como 19.25. Vamos a hacer esto también un poquito para acá para que no se empalme con el que tenemos aquí. Listo. La posición 7 vamos a ponerle en 22.1.
22.1. La posición 8 no se ve aquí porque la posición 8 era negativa, entonces vamos a hacerlo un poquito para abajo. Quedaría en 25.1. Vamos a ponerle en 25.1. 25.1. Y la posición 9, que también sería hacia abajo, sería de 27.5, 27.8, 27.8. Todos son centímetros. Regresamos esto aquí a la posición que lo teníamos originalmente, así más o menos. Listo, entonces ya tenemos las medidas en X. La siguiente instrucción es: mida la longitud en Y de cada réplica y registre sus mediciones en la fotografía impresa. Entonces, ahora hay que hacer esto mismo en Y. Entonces vamos a copiar todo esto para no tenerlo que escribir otra vez. Me lo llevo, copiar. Y ahora lo tengo aquí, nada más déjenme borrar estos datos acá. Y los pegamos. Ahí está. Entonces ahora sí, podemos medir ahora en Y. Para el 1 tenemos 3.7, le voy a poner 3.7. Y luego para la posición 2, vamos a llevárnoslo a la posición 2. Esto nos da 6.4. Voy a ponerle 6.4. 6.4. Y luego esto me lo llevo a la posición 3. La posición 3 sería de... Vamos a redondear a 8. 8. La posición 4. La posición 4 sería de... Vamos a redondearlo a 8.5. 8.5. Luego la posición 5, que va a estar un poquito más difícil de ver. La posición 5 sería de 7.8. Voy a ponerle 7.8. Aquí más o menos se ve 7.8. Y luego la posición 6 sería de 6.2. Voy a ponerle 6.2. La posición 7, 3.5. A ver, déjenme ver dónde la regué. Es 1, es que me brinqué aquí. Aquí está mal. Estas déjenme las corregimos. Este es acá. Y luego este es acá. Es que lo puse uno mal. Pero aquí lo corregimos rápido. Aquí lo corregimos rápido, aquí lo corregimos rápido. Es que lo anoté en uno desfasado. Control X, Control V, Control X, Control V. Ahora sí, la posición 7, 3.5. 3.5. La posición 8, esta es negativa. Entonces lo voy a poner aquí, lo voy a bajar un poquito. Sería de unos 0.3, sí, vamos a ponerle 0.3, pero negativo, menos 0.3. Por último, la posición 9 también va a ser negativa. Aquí no importa que tengamos posición negativa, la vamos a tener que medir así, sin importar que sea negativa. Aquí sería 4.4, menos 4.4. Entonces, nada más para comprobar, voy a remedir la Y5, vamos a medir la posición 5. La posición 5 dijimos que era de 7.8 más o menos, ahí está, 7.8. Listo, ya tenemos las mediciones. Ahora, ¿qué nos dicen las instrucciones? Tomando como referencia 0, indique la marca de tiempo de las réplicas. Entonces, ya lo tenemos también. Esta es la marca 0. Entonces, esta va a ser 1 entre F, 2 entre F, 3 entre F, 4 entre F, etc. Entonces, vamos a ponerlos. Aquí está, T1. La faltaría la 0, pero no importa, 0 es 0, 0 en Y, 0 en X, esta posición 0 tiene 0 los tres, X0 es 0, Y0 es 0 y T0 es 0. Pues a partir de esta serían las mediciones que ya hicimos de X y Y, 1 entre F, 2 entre F, 3 entre F, 4 entre F, 5 entre F, 6 entre F, 7 entre F, 8 entre F, 9 entre F y listo. Sería la marca de tiempo. La siguiente instrucción sería:
Con los datos obtenidos hay que llenar la tabla 6.1. A partir de estos datos obtenga las ecuaciones de movimiento en X y Y. Entonces vamos a ver. Aquí están los datos, ya los tenemos completos. Acuérdense que esto tiene que estar anotado en la fotografía que ustedes imprimieron. Aquí está la tabla 6.1. Dice que tiene réplica, tiempo, posición en X, posición en Y. Entonces abrimos el Excel y vamos a hacer una tabla. Vamos a ponerle aquí réplica, tiempo en segundos, posición en X en centímetros, posición en Y también en centímetros. Ajustamos el ancho de la celda a como lo vamos a necesitar. Aquí le puse este signo raro, déjenme corrijo. Posicionar así. Listo. Hay que marcar esto para que se quede con una línea un poquito más gruesa. Las réplicas son de la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 réplicas. Tiempo, ya dijimos que va a ser entre 12. La frecuencia de operación sigue siendo de 12 Hz. Y lo único que hacemos es copiar esto. Lo copiamos y ya tenemos la marca de tiempo. Ahora, para estos, lo que vamos a hacer, es cambiarle de formato. Vamos a ponerle en formato de número en 2 posiciones para que nada más nos dé 2 posiciones decimales. Aquí está. Y luego la posición en X. Hay que anotar la posición en X. Entonces nos regresamos a la diapositiva que tenemos con las posiciones y vamos a hacer las anotaciones. De hecho, creo que lo puedo hacer esto más chico. Déjenme lo intento así. A ver, vamos a ver si se puede. Sí, sí se puede. Lo hacemos más pequeño para poder observar. Pues la posición en X. Aquí están los de X. X1, X2 hasta X9. Sería 3.2, 6.3, 9.8, 12.95, 16.2, 19.25, 22.1, 25.1 y 27.8. Me faltó uno. Perdón, es que empecé en el 0 y debía haber empezado en el 1. No hay problema, ahorita lo acomodamos. Listo. Ahora sí, la posición 0 es 0. Posición en Y, la posición 0 es 0. Y luego así, la posición 1. Serían los de Y. 3.7, 6.4, 8, 8.5, 7.8, 6.2, 3.5, menos 0.3, menos 4.4. Ya tenemos la tabla con las posiciones. Aquí están. Aquí empezamos en X1 porque, insisto, la posición de este réplica, tiempo igual con 0, X igual con 0 y Y igual con 0. Aquí está. Es el origen. Ahora sí, con estos datos de aquí, vamos a hacer esto así. Vamos a adecuar esta tabla un poquito nada más. Bueno, no importa. Así está. El formato es lo de menos. Listo. Ahora hay que graficar de aquí. Vamos a centrar estos datos. Ahí está. Hay que graficar. Lo que vamos a graficar es tiempo contra X. Entonces seleccionamos la columna de tiempo y la columna X. Ponemos insertar gráfico, dispersión, dispersión XY. Y aquí está. Como lo hicimos anteriormente, aquí borramos esto. Ponemos control C, copiar. Y lo pegamos acá, donde nos dice, tenemos aquí la tabla, ecuaciones de movimiento en X, ecuaciones en Y. Ahorita vamos a obtener esto. Pero nos vamos a la siguiente diapositiva y nos dice que grafiquemos los datos de T contra X. Aquí está. Esto lo ponemos aquí y lo adecuamos al tamaño de esta ventana. Listo. Aquí está el gráfico. ¿Se fijan? Es prácticamente una línea recta. Entonces aquí comprobamos que el movimiento en X es rectilíneo uniforme. Ahora nos piden la línea de tendencia. Nos regresamos al Excel, le damos clic derecho a los puntitos, agregar línea de tendencia.
es lineal, presentar ecuación en el gráfico, aquí está. Ahora abrimos un documento de Word para hacer la ecuación. Vamos a hacer esto más pequeño. Le ponemos aquí insertar ecuación. Insertar ecuación, vamos a ponerle de número 16 para que sea un poquito más grande. Y le ponemos aquí x de t es igual, dejen hago esto un poquito más para acá para poderlo observar, 37.389, en lugar de x, recuérdense, le ponemos t, más 0.22491, y estos son centímetros. Vamos a dejarlo así, o bueno, déjenme lo ponemos entre estos brackets que queda un poquito mejor. Ahí está. Esta es la ecuación de posición. Entonces, como ya tenemos la ecuación de posición, lo que podemos sacar inmediatamente sería la ecuación de la velocidad. La velocidad aquí sería la velocidad, pero en x. Sería la velocidad en x. Entonces, la velocidad en x, como ya sabemos de las ecuaciones de trayectoria parabólica, sería, este es v0t, entonces esta sería la velocidad inicial. Esto lo borramos. Y aquí le ponemos centímetros sobre segundo. La aceleración en movimiento rectilíneo uniforme es 0. Entonces no es tan necesario que la pongamos, pero pues hay que ponerla aquí. Entonces aquí ponemos la aceleración en x igual a 0 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Tenemos las ecuaciones. Entonces primero nos llevamos esto, borramos esto de aquí para que no aparezca. Ponemos copiar. Lo pegamos aquí. Lo pegamos aquí. Que quede alineado con eso. Lo adecuamos al tamaño de la ventana. Aquí está, miren. Los datos son prácticamente una línea recta. Y tenemos la ecuación. Lo regresamos acá y aquí pegamos las ecuaciones de movimiento de x. Control C. Control V. Aquí están las ecuaciones de movimiento de x. Esta tabla ya la podemos borrar. Estos puntitos que están aquí también los borramos. Y del Excel nos traemos la tabla. Control C. Control V. Aquí está la tabla. Esas ecuaciones las podemos hacer un poco más para acá, ya que quedó más pequeño eso, lo vamos a poner aquí. Ahora nos faltan las ecuaciones de movimiento en Y. Para sacarlas, ahora lo que nosotros hacemos es, vamos a seleccionar tiempo contra Y. Le ponemos insertar gráfico de dispersión y ahora van a aparecer los datos de Y. Aquí están. Igual que en el anterior, borramos este. Ahora tenemos esto negativo porque tenemos dos lecturas negativas, pero lo que nos interesa es esta curva. Entonces esta la copiamos, control C. Vamos a pegarla acá. Dice gráfico de los datos de T contra Y. Aquí está, gráfica de los datos de T contra Y. Listo, aquí está. Ahora la línea de tendencia. Aquí le agregamos clic derecho, le ponemos agregar línea de tendencia, agregar ecuación del gráfico, aquí está. Aquí tenemos la ecuación, la voy a poner por aquí así. Pero fíjense, esto está mal porque la línea que agregamos es línea recta, pero esta no es una línea recta. Entonces agregar línea de tendencia, tenemos que buscar, como es una parábola, entonces es polinómica de orden 2. Entonces fíjense, miren, ya quedó mucho mejor la curva. Le ponemos aquí presentar la ecuación en el gráfico. Aquí está la ecuación, la voy a hacer un poquito para acá y la vamos a editar. Entonces ahora va a ser aquí y de t va a ser
bueno, lo voy a escribir así, menos 74.891 por t al cuadrado, y luego esto más 49.754 y la posición inicial sería de 1045 centímetros igual. La velocidad, pero ahora en y, sería la velocidad de y, sería esto por 2, porque acuérdense que tenemos un medio de la aceleración para la posición, entonces multiplicamos por 2 el menos 74.891 y eso nos da menos 149.782 y le ponemos t más la velocidad inicial, que serían de 49.754, que esa sería la velocidad inicial en y. Ahí está, centímetros sobre segundo. Y la aceleración pues es esta, menos 149.782 centímetros sobre segundo cuadrado. Y listo. Ya con esto de aquí tenemos nosotros las ecuaciones para y. Entonces, antes de copiármelas, voy a copiar este gráfico. Borramos la ecuación de la línea de tendencia, dejamos la línea de tendencia, copiamos este gráfico, lo pegamos aquí. Entonces ahora lo adecuamos al tamaño de esta ventana. Ahí está. Esta es la ecuación de la línea de tendencia. Miren, es una parábola. Listo. Ahora sí, nos regresamos acá y aquí ponemos las ecuaciones de y. Aquí ponemos las ecuaciones de y. Control C, Control V, que no van a quedar un poquito grandes, no importa. Aquí están las ecuaciones de y. Ecuaciones de movimiento en X, las encerramos en un cuadrito para send to back. Las encerramos en un cuadrito para que se vean un poquito mejor. Y también las ecuaciones de y las encerramos en un cuadrito para que se vean más bonitas. Send to back. Ahí está. Listo. Ahora vamos a hacer una cosa, agregar aquí algo rápido. De las condiciones iniciales. Aquí vamos a trazar la ecuación de la posición, que sería la ecuación de la posición, pero ahora x contra y, cada las ecuaciones, acá de este lado, para ver con qué magnitud y con qué ángulo sale el ángulo de disparo. Entonces vamos a hacerlo eso de manera muy rápida. Aquí le ponemos nosotros que la magnitud de B0, ponemos B0 sería igual a la raíz cuadrada, de B0x, que en este caso B0x es 37. Sería aquí 37.389 al cuadrado más la velocidad de y, que sería esta de aquí, B0y, sería 49.754, y esto nos da una velocidad inicial. Vamos a ponerlo aquí. La velocidad inicial sería, resolvemos esto de manera muy rápida, la raíz cuadrada de 37.389 al cuadrado
más 49.754 al cuadrado, y eso nos da 62.2366 centímetros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad inicial. Así lo dejamos. Y ahora el ángulo de disparo. El ángulo de disparo, lo ponemos aquí, ahora es el ángulo θ 0. Sería el arco tangente. El arco tangente de BY0, o de la velocidad inicial en Y, entre la velocidad inicial de X. Y de aquí sacamos nosotros que el ángulo de disparo inicial sería el shift tangente de 49.754 entre 37.389, y eso nos da un ángulo de 53.076 aproximadamente grados. Entonces aquí tenemos esto de aquí. Lo vamos a pegar acá en esta diapositiva. Acá vamos a agregar aquí una nueva, en este de aquí. Aquí ponemos todo esto. Aquí está. Y lo que vamos a hacer acá es graficar la posición. Entonces vamos a hacerlo de manera muy rápida. Déjenme abro el Octave para hacerlo rápido. O bueno, vamos, ya lo abrí, para no tardarnos tanto en hacer esto. Vamos a hacerlo así. Aquí le ponemos el tiempo. Vamos a agregarlo de... El tiempo no dura más de unos 2 segundos. Vamos a ponerle 2 segundos. La posición en X. Aquí vamos a copiar las ecuaciones que tenemos acá. Me lo llevo acá. Sería la posición de X. Sería X igual a 37.389 por T más 0.2491. Y luego Y sería la posición de Y, sería menos 74.891 por el tiempo elevado al cuadrado más 49.754 por el tiempo más 0.1045, y graficamos X contra Y. Ahora estoy graficando la posición en el espacio, cómo se vería la trayectoria parabólica para este. Y aquí está. Entonces aquí lo único que hacemos es ponerle vamos a poner las líneas de visión, perdón, y vamos a ponerle axis equal. Pero axis no, axis equal. Se ve medio feo. Vamos a graficarlo otra vez. Lo dejamos así. Entonces nada más le ponemos grid on. Así lo dejamos. Vamos a copiar esta gráfica y lo vamos a llevar para acá. Se fijan, miren, duró mucho tiempo. Podemos hacerlo un tiempo un poco más pequeño.
para que esta gráfica quede un poquito mejor. Entonces vamos a ponerle el tiempo un poquito más pequeño, de medio segundo, 0.5, X, Y, y graficamos. No llega al final. T, 1.5, 1.5, X, Y, graficamos. X, Y, más o menos hasta aquí. Entonces llegaríamos hasta un poquito menos de tiempo. Vamos a ponerle punto 0.8, X, Y, graficamos. Aquí ya se ve mejor. Esta nos va a servir más, ahora sí. Y done. Esto nada más es para graficar la posición. Ustedes eso no lo van a hacer. Ya nada más es para que ustedes vean. Entonces vamos a llevarnos esto para acá. Aquí. Le vamos a poner aquí. Esta sería la trayectoria parabólica, ya X contra Y. Entonces aquí tenemos un ángulo de disparo de 53.76 grados y con una velocidad inicial de 62.23 centímetros sobre segundo. Eso sería lo único que van a ustedes a calcular. La gráfica no la van a hacer, esa gráfica no es necesario que ustedes la realicen. Entonces vamos a seleccionar esto y aquí estarían los resultados. Listo. Esta es la trayectoria parabólica X contra Y. Aquí está la velocidad inicial con la que sale disparado el proyectil y el ángulo inicial de 53 grados. Ya ustedes ponen aquí sus conclusiones y acuérdense, en apéndices hay que poner la fotografía de la imagen utilizada. Poner la imagen utilizada y listo. Y eso sería todo. Entonces, nada más aquí vamos a ponerle aquí calcular el módulo de la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Repito, esta gráfica no es necesario hacerla. Esta gráfica se parece mucho a esta, pero no son iguales. Esta es contra el tiempo y esta es contra la posición. Esta es X de t contra Y de t. Eso sería parametrizar. Para poder hacer esto, lo que nosotros hicimos fueron dos ecuaciones paramétricas. Una ecuación de X y una ecuación de Y, y lo que estamos graficando son X contra Y. Esto es lo que significa hacer una ecuación paramétrica. Aquí tenemos nuestra trayectoria. Entonces lo dejaremos hasta aquí. Podemos determinar el tiempo en el que toca 0, podemos determinar la máxima altura, podemos determinar un montón de cosas, pero todo ya a partir de estas ecuaciones. A partir de estas ecuaciones ya nosotros podemos encontrar todo lo que queramos de esta trayectoria parabólica. Anotan sus conclusiones, ponen su fotografía y listo. Eso sería todo de la práctica.